Soy Susana, diputada de Economía de la Diputación Provincial de Guadalajara y quería dar la bienvenida tanto a los asistentes como a las personas que nos están viendo a través de la red a esta jornada de Guadalajara como destino vital. Doy la palabra al alcalde de Fontanar, a Jesús, que nos ha acogido hoy en esta jornada del observatorio para que nos dé la bienvenida a su pueblo. Buenos días. Bienvenidos a Fontanar. Gracias a la Diputación por ofrecernos este evento, a la Universidad de Alcalá, a la Fundación que también lo organiza. No sé, para mí es un orgullo que la Diputación se acuerde de Fontanar en estos eventos, que me hace ilusión que la Diputación venga por Fontanar. Y nada, pues vamos a pasar un rato de una charla entretenida y nada, no digo nada más. Gracias por venir y vamos si estamos un ratito a gusto. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Nosotros encantados de poder estar hoy aquí en Fontanar y agradecerte que nos hayas acogido también con tanta facilidad. Eso también es importante. Y ahora cedo la palabra a Carmelo, representante del Observatorio de la Universidad, también para que nos dé la bienvenida. Pues muchas gracias, diputada, y por supuesto, alcalde. Es un placer estar aquí en Fontanar, ¿no? Los que somos de pueblo, pues Lo creo llevamos que bien. tenemos un feeling especial de estar en toda la provincia. Y en este caso estamos en el corredor de Lenares, ¿no? Es un observatorio de la despoblación, pero hacemos este primer acto en uno de esos municipios que no está afectado por este problema, ¿no? Para presentar un informe que de lo que se habla es de aprovechar esa capacidad de difusión del corredor de Lenares al resto de la provincia, ¿no? Como una ventaja, más que verlo siempre como una dualidad. Es una de las características de este informe que se presenta desde el observatorio con nuestros amigos de la consultora. Y ahora tendremos ocasión de escuchar, de desglosar y luego participar en una mesa redonda. Por parte de la universidad y de la fundación, pues nada, nuestra alegría por seguir colaborando con Diputación, con los pueblos de la provincia y como nos consideramos provincia pura y dura, pues nos sentimos muy bien estando aquí. Así que nada más. Muy bien, pues muchas gracias, Carmelo. Por mi parte y por Diputación Provincial, pues agradecer una vez más a Jesús, alcalde de Fontanar, su acogida, también al observatorio con el que colaboramos ya desde hace un tiempo y sobre todo también a los dos consultores, Pablo y José Antonio, que después nos van a poner en valor los datos que han recogido de su estudio. Yo decía que si a mí me preguntan si Guadalajara es destino vital, pues diría que sí, pero yo no soy objetiva porque yo vivo en un pueblo muy cerquita de Fontanar, vivo en Marchamalo y para mí mi pueblo es el destino vital. Lo elegí como el proyecto para donde desarrollar mi vida familiar y mi vida profesional. Por lo tanto, no soy objetiva y yo diría, por supuesto, que es el mejor destino vital. Guadalajara y la provincia son el mejor destino vital, pero para eso van a estar Pablo y José Antonio para poner a esa subjetividad, objetividad con datos. Siempre digo que los datos son tozudos y los datos pues al final nos van a demostrar por qué Guadalajara es un lugar ideal para, pues como os digo, hacer un proyecto vital. Tenemos un montón de fortalezas, nuestro patrimonio, naturaleza, historia, cultura, bueno, tenemos un sinfín de fortalezas y sobre todo tenemos talento. Creo que es importante también aprovechar el talento de esta provincia pues para que al final se desarrolle. Y tenemos también un reto, tenemos el reto, como bien ha comentado Carmelo, de la despoblación. Yo vivo en Marchamalo, que no tiene nada que ver con la zona despoblada, pero como dice Carmelo, no es una dualidad. Hay que buscar las fortalezas y las oportunidades de las dos realidades y unificarlas para que una haga motor también de la otra y viceversa. Así que por mi parte nada más agradecer, como digo, a Jesús por su acogida y espero que la jornada sea fructífera y enriquecedora, que al final es el objetivo que tienen todas las jornadas que organizamos desde el observatorio. Pues buenos días a todos y a todas. Proyecto encargado por el Observatorio de la Despoblación. Lugar para vivir, para trabajar, y lo queríamos en 11 dimensiones. Valorar este territorio a través de 11 dimensiones, que luego, lógicamente, tenemos más variables de análisis. Pero vamos a lo largo de este informe, que se va breve a publicar en la página web del observatorio, lo que queremos es demostrar por qué es un lugar, un destino vital, ¿no? Con datos
¿Cuáles son las dimensiones para abordar este reto? Pues en la primera dimensión, Guadalajara es saludable. La segunda, natural, habitable. La tercera, rural, residencial, formación o educación, entretenida y ocio, armonía, que veremos qué concepto incluye, accesible, emprendedora y preferencia, ¿no? Una a una las analizaremos, ¿no? El informe es muy visual, ¿no? Con diferentes logos, con diferentes esquemas, y luego, lógicamente, va apoyado en estadísticas, en mapas, para corroborar esa información. En cada dimensión se abordan diferentes variables. En el caso, por ejemplo, Guadalajara es saludable, estilos de vida saludables, servicios sanitarios cercanos. Y lo hemos visto en vida saludable, equipamientos sanitarios, atención primaria rural y esperanza de vida, ¿no? No vamos a abordar todas las variables, pero siempre comparamos Guadalajara con otras provincias de su entorno territorial y, por supuesto, lógicamente, del entorno territorial de Madrid, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la esperanza de vida es muy alta, 84,71, y está, pues simplemente le supera un poco Madrid, pero está a un alto nivel. Entonces se corrobora con el dato de esperanza de vida. Otro análisis que hemos es sobre equipamientos sanitarios, ¿no? La cobertura territorial comparándola con las escalas de referencia, ¿no? Tanto Madrid, la media española y la Comunidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Hay una buena asistencia hay que cubren en la estructura rural, etcétera, etcétera. Es natural, es una de las dimensiones más potentes que tiene la provincia, ¿no? Y porque Guadalajara proporciona suministro, recursos y un entorno privilegiado en el contexto de la región urbana de Madrid, pero también a sus habitantes, ¿no? Y aquí hemos analizado diferentes variables como el agua, la altitud, en nuestra ventaja, los suelos, los bosques, la biodiversidad, la naturaleza cercana y próxima, las estrellas, los cielos limpios y la energía, ¿no? Y bueno, en cada una de ellas pues hemos abordado pues, diagnósticos, mapas, información. Recursos naturales, por ejemplo, en el sector forestal, es una provincia muy forestal, es la provincia de las más forestales de la comunidad y es tiene un valor social, económico, como lo hemos identificado, el potencial que tiene este sector, pero también, por supuesto, medioambiental, ¿no? Como podéis ver en este diagrama, ¿no? Los diferentes usos y servicios que tienen el ecosistema en nuestro territorio. Otra cosa muy clave para la región es el agua embalsada, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Guadalajara tiene un potencial hídrico muy relevante, ¿no? El doble, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid, en agua embalsada, etcétera. Y lo contamos, ¿no? Las medias que tiene. Es la provincia con mayor potencial hídrico de. Y un aspecto que queríamos poner en valor es la altitud, ¿no? Como decíamos, el territorio de Guadalajara, la mitad del territorio se sitúa entre 1.000 y 2.000 metros. Esto que antes era un hándicap, era un inconveniente, ahora es una ventaja. En un escenario de cambio climático, tanto para la agricultura como para el posible poblamiento al futuro, ¿no? Entonces, y vemos lo comparamos con otros territorios y en ese escenario de cambio climático, Guadalajara tiene esa ventaja. Espacios naturales protegidos, pues es muy relevante, una cuarta parte del territorio y lógicamente ese pulmón verde es muy positivo para la región urbana, para todo el corredor y esa envolvente natural próxima y cercana tiene un atractivo ecoturístico clave, ¿no? Un aspecto de la naturaleza son los cielos estrellados. De hecho, es de las comarcas de la Sierra Norte y Molina y Alto Tajo, que es casi la mitad del territorio de Guadalajara, tienen la marca de cielos Starlight de Guadalajara, reconocida y que tiene
unas ventajas, tiene un turismo asociado y es una marca reconocida y con proyección, ¿no? O sea, los cielos limpios, la gente valora, ¿no? La gente demanda, ¿no? Ver las estrellas, ¿no? Sobre todo en los entornos urbanos. Y le da mayor fuerza la proximidad de Madrid, ¿no? Es contar con esos cielos estrellados. Resumiendo muchísimo, ¿no? Porque podríamos seguir hablando de la Guadalajara es natural. Guadalajara es habitable, hacíamos referencia al ámbito urbano atractivo de dimensiones alcanzables, ¿no? Es un espacio urbano dinámico en la ciudad propiamente dicha, el corredor, los municipios que se integran en ese corredor, y valorábamos pues 7 valores urbanos que tienen ese espacio urbano de Guadalajara. La escala humana, la proximidad, lo sostenible y verde, la apuesta firme que se ha hecho hacia la sostenibilidad en diferentes iniciativas, las relaciones sociales más potentes, son una escala más humana. Es un territorio acogedor, de acogida, de nuevos pobladores, nuevas personas de Guadalajara, tanto inmigrantes extranjeros como nacionales. Crecimiento, es un territorio muy dinámico, muy expansivo, es de los territorios más dinámicos. Parece que está integrado en el corredor del Mediterráneo, propiamente dicho, por el volumen de crecimiento y la rapidez. Y la red urbana y corredor de Henares que queríamos potenciar, ¿no? Lo comparábamos, por ejemplo, con el modelo de ciudad este modelo de ciudad compacta que tiene unas ventajas de ciudad próxima, la apuesta que se está haciendo de la ciudad verde, de la movilidad sostenible. Lo comparábamos también lógicamente, con los niveles de la región urbana de Madrid, cómo está creciendo los desplazamientos a pie, que se está potenciando en la ciudad, la calidad del aire, tanto del corredor como del resto de la provincia, lógicamente, es mejor, sobre todo en términos de dióxido de nitrógeno, que es el contaminante peor considerado, ¿no? Y ahí vemos unos resultados más positivos en el territorio de Guadalajara. El crecimiento urbano es de sobreconocido, es de las zonas más dinámicas, gracias al corredor, y la provincia ha ido creciendo, es la provincia que más ha crecido de todo el entorno de Madrid, y las provincias próximas de Zaragoza y Teruel. Ha crecido un 63% entre el 2001 y 2024, o sea, lo que lleva el siglo XXI, superior al crecimiento de Madrid, 38%. Bueno, lo hemos... Proyección demográfica, la proyección demográfica de Guadalajara, a pesar de que el crecimiento demográfico va a estar mucho más contenido que las décadas pasadas, es de los territorios más dinámicos, ¿no? La proyección que tiene el INE baraja para la provincia es un crecimiento del 21,8% en el año 2039. Esto es muy positivo porque se sitúa provincias que le superan, es la cuarta, pues estamos hablando de Tenerife, de Alicante. Y esa misma proyección para Castilla-La Mancha es un 10,2%, o sea, más del doble. Un 10,5% es para la proyección española, y para la proyección de la Comunidad de Madrid un 15%. O sea, que parte de una ventaja. O sea, va a seguir siendo un líder en crecimiento sociodemográfico, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Lógicamente, el informe, no todo el territorio se comporta de forma igual, ¿no? Hay comarcas más rurales, más periféricas, que siguen perdiendo población, aunque lo hacen de forma no tan acusada, no tan dramática como en décadas precedentes, y otras comarcas, no solo ya municipios que tienen municipios del corredor, sino que cuentan con municipios rurales, como son Adac, de la Alcarria Norte y el Alcarria Sur, ¿no? También Adasur, que esas empiezan a crecer. O sea, se está viendo que el corredor tiene una tendencia a crecer, a beneficiar a otros municipios rurales próximos. Y esto, lógicamente, se notará que se vaya extendiendo ese dinamismo a otras áreas territoriales cada vez más periféricas, ¿no? Guadalajara es rural, la cuarta dimensión. Muchos pueblos que ver, es un elemento. Pueblos para quedarse a vivir,
¿no? No solo el atractivo turístico, sino también para recibir. Centros articuladores, muy importante. Y alimentos de calidad, es una apuesta firme tanto de la provincia, del sector económico como de la Diputación, ¿no? Por las producciones locales, y el emprendimiento rural, el entramado de la red de apoyo a emprendedores en el entorno rural. Esta es la dimensión que se complementa con la anterior, habitable, ¿no? Que hablábamos del corredor. Sí que es verdad, estamos hablando de un territorio que tiene solo un 20% de la población provincial, pero tiene el 22, el 6, vamos a ver, el 20% de la población, pero el 93,7% del territorio, ¿no? Y de las actividades económicas, lógicamente, un 22,3%. A pesar de esa gran dimensión de territorial, lógicamente tiene un peso socioeconómico inferior, ¿no? Y no es solo es homogéneo. Otra cosa que hemos puesto en valor y le hemos identificado, los núcleos, las cabeceras comarcales que actúan. No hay comarcas como propiamente dicho, pero los grupos de acción local funcionan a modo de cabeceras, también, lógicamente, algunos partidos judiciales. Y esas cabeceras tienen unas funciones y unos servicios muy destacados. Pero no solo esas cabeceras, hay también otros nodos rurales que ejercen funciones interesantes en sus entornos inmediatos y que ayudan a los pequeños núcleos rurales a mantenerse, a tener una viabilidad socioeconómica. Estas fueron las diferentes funciones claves que hemos identificado en las cabeceras comarcales y nodos rurales, ¿no? Supermercados, tiendas, el comercio, ¿no? Sobre todo la alimentación, puntos de atención continuada, o sea, los servicios sanitarios, centros educativos, centros comarcales de la Diputación de Guadalajara, que tiene una estructura comarcal de centros comarcales, los partidos judiciales, registro, propiedad, notaría, sede y grupo de acción local, si está un grupo de acción local es la sede, y entidades bancarias y centros automáticos. Estos lo veíamos si tenían estas funciones cada núcleo, cada servicio, cada centro rural, ¿no? Lo identificábamos en el territorio. Hablábamos también de pueblos deseados. Guadalajara atesora muchos pueblos con mucho patrimonio, con mucha singularidad. Los puso Susana al principio de la... Y lo que queríamos ver es qué reconocimiento tienen del exterior. O sea, las marcas turísticas que tienen formato, que tienen productos turísticos rurales, como National Geographic, como sobre todo la marca de Pueblos Bonitos de España, Civitatis, Escapada Rural, entre otras, qué pueblos identificaban de la provincia. Y no son... National Geographic te coloque 3 pueblos, no es poco, es muy interesante. Y lo mismo, atesorar 4 pueblos en la lista de los pueblos más bonitos de España, lo mismo, ¿no? Y lo mismo veíamos mucho más en Civitatis y en Escapada Rural. Y lo comparabas con otras provincias del entorno de Madrid, porque es que es la que más tiene de pueblos con una marca prestigiosa. En el caso, por ejemplo, estábamos hablando de que Guadalajara tiene 4 pueblos bonitos de España y 3 reconocidos en viajes de National Geographic y uno en Lonely Planet. Y si lo comparamos con otros territorios, Toledo 0 en esta clasificación. Ninguna de estas marcas reconoce un pueblo. Por 1 Guadalajara, Ávila solo 1 y Madrid 4, ¿no? Y Cuenca 1. Una lista de pueblos más desconocidos que tienen encanto y que pueden incorporarse, ¿no? Bueno, de la agricultura no vamos a entrar porque analizamos el sector, un poco las variables más importantes. También la vocación agrícola de la calidad de los alimentos, ¿no? Las marcas con denominación de origen, la apuesta de la Diputación, que parte de unas cifras modestas pero va creciendo, y es muy interesante también, y ese es el escenario, ¿no? Que se está moviendo. Respecto al emprendimiento rural, pues pusimos en valor los 5 grupos de acción local, las funciones y servicios que tienen. Mostramos el mapa, no vamos a identificar, profundizar más. Y, por supuesto, el observatorio, ¿no? El observatorio de la despoblación, que a pesar de su juventud,
pues se está haciendo en un grupo de conocimiento, en un grupo en un grupo que agita conciencias, que estudia el territorio, que se preocupa, que diferentes derivadas, que aborda la problemática rural en su dimensión multifactorial. Bueno, identificábamos un poco dentro del reto demográfico y desarrollo rural de Guadalajara que tiene en la agenda del observatorio, pues el diagnóstico territorial continuo, herramientas estratégicas innovadoras, la transferencia del conocimiento generado y la red de agentes públicos y locales que intenta movilizar y buscar alianzas, ¿no? Por supuesto, las políticas e iniciativas rurales del reto demográfico, que tenemos la suerte de Javier Alique, de que ha venido, que está presente con nosotros y las mostrará o nos indicará. Y siempre la hemos tenido en cuenta porque es una comunidad autónoma muy comprometida con el medio rural y, lógicamente, Guadalajara, el entorno rural, se beneficia de ello, ¿no? La batería de medidas en diferentes dimensiones, ventajas fiscales, impulso de empresas, sanidad rural, educación garantizada, movilidad rural, servicios sociales avanzados, ocio y cultura, tenéis aquí en la tabla, en el informe lo podréis consultar con detalle, pero son muchas y las hemos sintetizado, ¿no? Pasamos a Guadalajara residencial, que es lógicamente es una dimensión muy interesante porque Guadalajara se ha especializado en, pues el motor del crecimiento demográfico, no solo la actividad económica, sino la ciudad fue una ciudad dormitorio, pueblos dormitorio de Madrid, pero ya veremos cómo está añadiendo una serie de funciones y servicios que veremos en las siguientes dimensiones. Pero lo que lo hemos visto es esa especialización hacia el sector residencial y cómo crece, ¿no? Y un poco también viendo las dos realidades, ¿no? El observatorio hizo un informe el año pasado que abordó esta temática en profundidad y el tema de la vivienda, que es un tema que preocupa a la sociedad de Guadalajara y al resto del país, y tienen una información muy cualitativa, muy interesante y con propuestas firmes para actuar, ¿no? Bueno, hablamos de que es un parque de viviendas con muchas posibilidades, es uno de los parques de viviendas más dinámicos que más ha crecido, aunque lógicamente no urbanos pues tienen mucho dinamismo en vivienda principal, han sido zonas de mayor expansión urbanística y residencial de España, ¿no? En términos relativos, y contrasta un poco con el medio rural, con vivienda más vacía, más desocupada y con peores problemas, con problemas de habitabilidad. Por eso hablamos de un stock de viviendas en el medio rural todavía inmovilizado, pero con muchos potenciales. Abordamos ese análisis a nivel territorial, por comarcas, por ámbitos y, por ejemplo, tocamos temas sensibles como es el tema de las viviendas vacías, ¿no? Diferenciando contra las viviendas vacías, desocupadas y otros temas, ¿no? Otra cosa que es muy interesante de Guadalajara es que, a pesar de que los precios han crecido, como en el resto del país, siguen siendo muy atractivos en el entorno de Madrid, ¿no? Y por siga creciendo Guadalajara, ¿no? Y eso marida muy bien empleo y vivienda, son dos factores fundamentales. Y ya veremos que reúne Guadalajara otros factores como el ocio, que abordaremos a continuación. Precios de los alquileres también son más. Fijaros, es el tema de una vivienda, el precio de una vivienda en la transición de vivienda libre, segunda mano, es 140.000 euros, ¿no? De una vivienda de 80 metros cuadrados, si no me engaño. Y Madrid estamos hablando de 345.000, menos de la mitad. Y está por debajo que la media española. Y lo mismo en el alquiler, de 80 metros cuadrados, 720, bueno, comparado con 1.544 de Madrid, ¿no? Bien, abordamos dentro del estudio que he comentado antes la vivienda como un instrumento de recuperación sociodemográfica. Y aquí ponemos y actualizamos diferentes iniciativas que están sobre todo a escala de la comunidad autónoma, implementando, como es en el alquiler asequible, como es la rehabilitación y la rehabilitación de las viviendas, ¿no? Y coeficiencia, la adquisición de nuevas viviendas, ¿no? Y la accesibilidad. Y siempre
pensando en los colectivos más vulnerables o con los problemas de acceso a la vivienda, ¿no? Colectivos jóvenes y etcétera. El suelo, lo identificamos porque el suelo es la materia prima para el futuro, ¿no? Y ahí lo comparamos qué tipos de suelos, suelo urbano edificable, superficie que queda vacante para edificar y diferenciando los diferentes ámbitos territoriales, ¿no? Y el tema de los solares vacantes, ¿no? Que es un tema que caracteriza más al medio rural y lo analizamos con detalle, ¿no? Pasamos a la sexta dimensión. Guadalajara es formación. Y aquí hemos visto la importancia del campus de Guadalajara, el compromiso de la Universidad de Alcalá con el territorio, con la provincia, la formación profesional, la presencia territorial, la capilaridad de los centros educativos y la calidad educativa, ¿no? Como se está intentando reforzar iniciativas para potenciar la calidad educativa. No vamos a entrar en todas ellas, simplemente comentar, por ejemplo, la comunidad educativa de Guadalajara destaca por su dinamismo, ¿no? Es un territorio dinámico que crece. Hay 178 alumnos por cada 1.000 habitantes, 3 más que en la comunidad autónoma y 4 más que en España, ¿no? Es un territorio joven y con población escolar en crecimiento, ¿no? Y bueno, lo comparamos estas ratios en centros educativos, en profesores por alumno, las ratios son bien, están en la media, entonces parte con una estructura sólida en ese sentido. Lo más interesante que hemos detectado es la formación profesional, porque la formación profesional ya sabíamos que era el patito feo, pero en los últimos años ya no es el patito. Ya hay tanto los ciclos medios como el ciclo superior empieza a crecer y Guadalajara especialmente, porque se nota que el tejido productivo tiene cabida para la formación profesional y se nota el ascenso que está teniendo la formación profesional. En grado superior ha crecido un 72% entre el 2013 entre el curso de 2013-14 y 2023-24, o sea, en 10 años, un 72,3%. El grado medio también un 29%. Esos son crecimientos muy positivos, ¿no? O sea, la formación profesional tiende de hecho, la formación con valor profesional tiene un peso de 12 puntos mayor que la correspondiente a Castilla-La Mancha, 55 frente al 44%, y supera al conjunto nacional en 2 puntos, ¿no? Bueno, pues lógicamente en el informe se profundiza más en el tema de la formación profesional. El campus de la Universidad de Guadalajara en Alcalá, perdón, de la Universidad de Alcalá en Guadalajara, es muy interesante por la oferta educativa que tiene. Estamos hablando de 3 dobles grados que tienen gran demanda. No voy a decir cuáles son porque tenemos aquí la tabla. 10 grados, esto se completa con 10 grados, 2 dobles másteres y un máster, ¿no? Esta oferta educativa tenemos que tener en cuenta que Guadalajara está dentro del corredor, o sea, que es que además es un continuo urbano. Estamos hablando de que se retroalimenta con la oferta educativa de Alcalá, ¿no? También, ¿no? Entonces es muy interesante, es un potencial que hace a Guadalajara una zona universitaria dentro de la región universitaria más grande del país, que es la región de Madrid. O sea, que la oferta educativa superior es muy interesante, ¿no? Y otro factor que pasamos a la séptima dimensión, que al principio pensábamos un poco desde la ignorancia que Guadalajara iba a ser un territorio un poco de típica ciudad dormitorio, que no hay nada que hacer, que la gente se va a Madrid para disfrutar, el ocio y tal, que aparte de la naturaleza poco hay y no nos cultural, con unos equipamientos renovados de todo tipo y que ya los guadaljareños, los que vienen a la capital y los de la provincia no necesitan irse a Madrid para cualquier acto de cierta categoría a nivel cultural, ¿no? Y luego, no solo eso, el rico patrimonio cultural de fiestas, de etnográfico, que le hacen atractivo para que vengan visitantes de fuera, ¿no? Entonces, eso es lo que ponemos en valor, ¿no? También ponemos en valor las compras, la gastronomía y, por supuesto, el deporte, muchos deportes que hacer, ¿no? Y las actividades al aire libre. Y bueno, de equipamientos, pues hablábamos de que fue el primer museo provincial a nivel de España, el Museo de Guadalajara, y ese museo siempre ha sido un vector cultural para la provincia, pero lógicamente el Teatro Boro Vallejo y el espacio joven
han sido nuevos ejemplos de nuevos contenedores. O sea, cómo se ha ido adquiriendo la provincia espacios culturales de alto nivel, ¿no? Y bueno, lógicamente vemos en el informe en detalle cada equipamiento cultural potente que hemos reflejado. El medio rural cuenta con una extensa red de equipamientos culturales, porque no solo es en el espacio urbano, no son esos grandes contenedores que hemos visto, ¿no? 990 equipamientos. Los hemos clasificado. Archivos, muchos son archivos municipales, auditorios, teatro, cines, ludotecas, bibliotecas, museos, muchos museos, casas culturales, hogares de pensionistas, casas cívico-social, plazas de toros, otras, ¿no? Esos son los equipamientos siguiendo la clasificación habitual, ¿no? Y bueno, pues vimos la ratio muy elevada de 18 centros por cada 1000 habitantes en el medio rural. Pues, evidentemente son centros tanto para la población local como para el turismo, ¿no? Porque evidentemente es superior a un centro por 1000 habitantes del ámbito urbano y periurbano, ¿no? Y bueno, la vibrante agenda cultural de la ciudad. Porque los contenedores, si no se les dota de una agenda interesante, se marchitan, ¿no? O pierden. Y aquí sí que ha habido un empeño, ha habido actividades muy, muy potentes, en el Teatro Pueblo Vallejo, por supuesto, pero también otras actividades que lo colocan en el mapa cultural. El Tenorio Mendocino. No voy a hablar, un espectáculo teatral único, ¿no? Que se desarrolla aquí en Guadalajara. El Festival de Cine Comprometido, que ahora se hace en Azuqueca. Y otra cosa muy interesante, que el evento, la maratón de cuentos, ¿no? En las calles. Son 3 ejemplos, ¿no? Pero muy reveladores de la rica actividad cultural de la ciudad y que es la ciudad como capital cultural de su provincia, ¿no? Y la cultura otorga marca turística a Guadalajara, porque hay todo el mundo, una de las cosas que conoce es Pueblos Negros de Guadalajara. Ya es una marca reconocida y que la gente viene a hacer turismo por esa marca. Pero también hay el tema del listado de los botargos, las fiestas etnográficas y otra serie de ejemplos que hemos tenido en cuenta también, por ejemplo, las Pasiones Vivientes, que es un espectáculo único. Bueno, los ponemos en valor en el informe. Deportes para practicar. Aquí es lo interesante, hay mucho. O sea, y no solo, por ejemplo, que otro ejemplo más de que Guadalajara ha dado un salto cualitativo en el siglo XXI, en las primeras décadas, al construirse en 2010 el multiusos, porque antes no tenía un equipamiento de ese nivel y ahora es un equipamiento que puede hacer actividades y que hace eventos deportivos, que eso antes inimaginable para los de Guadalajara, ¿no? Pero aparte de estos espacios, el territorio cuenta con muchísimos equipamientos deportivos. Y, pues, por supuesto, para la práctica del deporte al aire libre. Los tenemos identificados, los clasificamos tanto en el ámbito urbano, periurbano, como en el ámbito rural y, por supuesto, sigue las comarcas, ¿no? Las diferentes comarcas del grupo rural. Deportes al aire libre se da cuenta de la Diputación, lógicamente, que es un nicho, el turismo activo, y lo está potenciando. Hay empresas, no es aire, no, es que hay empresas detrás que lo están dinamizando, ¿no? Y, por supuesto, un ejemplo de ese valor de la naturaleza para el deporte es que Guadalajara, los territorios del Alto Tajo, de las sierras, se están convirtiendo en un paraíso del bikepacking, una nueva modalidad del ciclismo en todo terreno que se adentra en estos territorios fuera de la carretera y que lo pone en el mapa. Estamos hablando de que forma parte de montañas vacías. Uno de los que viene gente de Australia, de Nueva Zelanda, de Japón a hacer esa ruta. O sea, no, y por supuesto en el Camino Cid, pero podríamos identificar más rutas reconocidas y pasan por el territorio de Guadalajara. Y tienen una importancia muy interesante y muy clave en los pequeños núcleos donde discurren, ¿no? Bien, comercio, lo mismo, analizamos el sector comercial, sus equipamientos, porque consideramos el comercio no solo una actividad económica, es una función social, sobre todo en el ámbito rural, clave, ¿no? Entonces, pues lo hemos analizado por las tipologías y evidentemente
se mantiene la estructura comercial gracias a los núcleos rurales, esos nodos articuladores de cabeceras y subcabeceras, ¿no? Y los identificamos. Pues más rápido, porque me estoy extendiendo un poco en exceso. Guadalajara es armonía. Un tema que queríamos destacar. Bienestar, ahorro de tiempo, vida comunitaria, tranquilidad, seguridad. Calificativos, adjetivos que normalmente la gente de un entorno urbano entiende de un territorio más rural o una provincia menos estresante, a lo mejor como puede ser Guadalajara. Y ahí lo hemos comprobado también con variables, con estadísticas, por supuesto, ¿no? Guadalajara es un destino para quienes buscan una vida relacionada cercana, segura, tranquila y sin agobios. Y entre eso, el ahorro de tiempo. Lo hemos medido y lo hemos valorado, porque el ahorrar el tiempo se valora económicamente. En concreto, en 17 euros, si no me engaño, Antonio, ¿no? La hora. Y Guadalajara tiene la virtud o tiene que ahorra 58 minutos respecto a la media de Madrid, ¿no? Y esto significa al año 2.382 euros por habitante. O sea que el tiempo es la mercancía más valiosa porque no se puede ni acumular, pero tiene un valor económico muy potente, ¿no? Bueno, lo medimos con más exactitud en el informe, viendo los desplazamientos tanto al trabajo, tanto por motivos de estudio y las diferencias con Madrid o con la media española, ¿no? Y esos ahorros que se producen, ¿no? Bien. El tiempo de los desplazamientos, cuando decía, es 58 minutos al día, en Madrid son 79 minutos. Entonces, estamos hablando de casi 80 por 58, haciendo la cuenta, vemos que son muchos minutos, ¿no? Al día que se van ahorrando y se van acumulando. El empleo presenta un gran dinamismo. Ahí lo mismo, Guadalajara es de los territorios más dinámicos a nivel de España en creación de empleo. Se refleja en los datos de afiliación de la Seguridad Social. Lo analizamos, por ejemplo, en la variación de abril de 2025 respecto a enero de 2013, había crecido un 43%, superior al crecimiento de Madrid, que fue muy notable, del 41,4%. Y del entorno de Madrid, la número 1, ¿no? Y superior, lógicamente, también a la media española. Bien, otro adjetivo que estábamos hablando de entorno de seguridad y tranquilidad, bueno, pues lo comparábamos en los delitos, por ejemplo, contra el patrimonio, ¿no? Es por ponerlo pues tienen lógicamente menos delitos, 24,5 por 1.000 habitantes respecto a Madrid, 47, o la media española de 38,4. Bien, y ya nos queda otras dos dimensiones para analizar. Guadalajara es accesible, posición estratégica en la órbita de Madrid, y aquí necesitaríamos mucho tiempo para verlo, ¿no? Y no solo lo que ya es obvio, la cercanía y su integración en ese corredor con Madrid, la ventaja de estar el aeropuerto cerca, la A2, etcétera, etcétera, la radial, la R2. Lógicamente, también no solo ponemos los grandes éxitos a nivel y la posición estratégica de Guadalajara, sino también los retos en infraestructuras pendientes, ¿no? Que hay una serie de infraestructuras que no se han concluido y que darían a Guadalajara un salto cualitativo muy potente en infraestructuras, ¿no? Porque si se quiere potenciar esa función intermodal, logística, se tiene que desarrollar estas infraestructuras. Y sobre todo también que las áreas industriales, las áreas logísticas, estén mejor integradas y vertebradas, ¿no? Que no tengan cuellos de botella, etcétera. Eso lo identificamos en el informe, ¿no? El tema de la alta velocidad también es un tema, está en el mapa de la alta velocidad, pero no se beneficia como debería, y lo ponemos y lo citamos en el informe. Pero la receta y el camino a seguir es emular lo que han hecho otras ciudades del entorno de Madrid y no tan en el entorno, que tienen servicios lanzadera y que lógicamente la alta velocidad ha dado un importante, ha crecido y le ha dado fuerza, ¿no? Y Guadalajara, pues a pesar de una estación, Guadalajara llegues un poco alejada del área urbana, es lo que hay que potenciar, ¿no? Esas lanzaderas, y sobre todo también potenciar la integración de ese espacio con la ciudad. A través de un corredor, funciones económicas, funciones residenciales, soldar, ¿no? Ese tejido. Eso es la clave para
para que Guadalajara se posicione en el mapa de la alta velocidad. La financiación logística lo hemos abordado con profundidad y en os haremos algunos apuntes al respecto, ¿no? Bueno, lo situamos el centro, el terminal intermodal, centro, la ciudad de los transportes y, bueno, realmente analizamos en qué posición, qué distancias y la importancia de la logística, del sector logístico. Guadalajara es emprendedora y con esto voy a concluir un poco el análisis. Es emprendedora porque está el corredor, pero también por la diversificación económica de los subsectores, por las empresas que veremos, por el trabajo económico y los espacios industriales. Estos son los potentes elementos que tiene la economía de Guadalajara, ¿no? Bueno, empresas, por ejemplo, en el tema de las empresas. Gracias al corredor, gracias a especialización industrial, tienen empresas más grandes, empresas medias y grandes suficientes, ¿no? Que están muy atomizados. Bueno, Guadalajara parte con cierta ventaja, ¿no? Tiene la ratio es de casi 10 empleados por empresa, ¿no? Eso es ¿no? Que tiene 7,1, ¿vale? Y lo comparamos con otros territorios. Empresas más grandes, lógicamente, permite, o medianas grandes, pero mayor crecimiento, etc. También analizamos las infraestructuras productivas a través de los espacios industriales. Lógicamente, tiene una oferta potente de 21 polígonos industriales, 6 de ellos en la capital, 15 fuera de ella, y son una superficie parcelada de 21 millones. Que hay más, porque hay otros espacios y otras áreas industriales no clasificadas como polígonos, ¿no? Donde la mayoría, lógicamente, en el eje de están beneficiando como una punta de lanza por la provincia y lo abordaremos, ¿no? Bien, apoyos al emprendimiento, hay una red de apoyo, el CEI, la COE CEPIME, Impulsa Guadalajara, que es entre el ayuntamiento y el Plan Adelante y, por supuesto, el Parque Científico Tecnológico de Castilla-La Mancha. Bueno, son redes de apoyo al emprendimiento e innovación que favorecen a las empresas innovadoras de Guadalajara, ¿no? Y no vamos a entrar en Guadalajara es preferencia, pero es un análisis que hicimos de qué opinan, cómo valoran la gente que vive en Guadalajara, los aspectos que más valoran de vivir en Guadalajara, como generalmente ya aspectos como la calidad de vida, trabajo, ya los hemos identificado, una serie de variables, y también lo que opinan la gente de fuera, en este caso la encuesta estaba hacia el público madrileño respecto a los valores que tiene Guadalajara como atractivo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ver esa doble perspectiva, ¿no? Analizamos con gráficos, con cuáles son los elementos que más se ponen en valor, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque es cómo se percibe el territorio. Bueno, otros elementos como la atracción de afluencia de visitantes. Una cosa, Guadalajara se nutre del mercado turístico madrileño, pero ojo, está creciendo otros ámbitos. O sea, el mercado madrileño parece que ya no va a crecer más y son otras áreas las que están creciendo. O sea, y eso lo hemos identificado en las estadísticas. Y bueno, y por último, la última sección que tiene el informe. El informe, Antonio, es más de 150 páginas o algo así, ¿no? O sea, es un informe y con muchos mapas, con mucha información. Al final tiene un anexo, un apéndice de recomendaciones estratégicas, ¿no? De líneas de actuación, ¿no? Para que hay que seguir desarrollando Guadalajara para que esas ventajas se consoliden y para que algunos problemas, que en muchos territorios, para abordar esa problemática y corregirla, ¿no? Y lógicamente las hemos identificado por cada dimensión, ¿no? Las vamos a exponer, son muy interesantes, una serie de baterías, pero por tiempo lo dejamos aquí y lo dejamos abierto. Podríamos empezar el debate coloquio, ¿no? ¿Parece bien? Vosotros y demás. Javier Alique, Carmelo, presentarlos un poco. Perdón.
Bueno, muy bien, pues yo voy a tomar asiento y voy a invitar a las personas que van a componer esta mesa redonda. En primer lugar, Susana, Donde que digáis. aquí a mi izquierda, si te Gracias. parece, yo me siento aquí al lado de la pantalla, Gracias. que es alcalde, perdón, María Susana, Susana es diputada bueno, de apellido alcalde, claro, Eso es. es diputada del área de Economía y Hacienda de la Diputación Provincial de Guadalajara, por favor. Jesús Alique, que es el comisionado del reto demográfico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que, pues, naturalmente pilota todo el aspecto del reto demográfico que presenta a la comunidad autónoma en su conjunto, pero que hoy vamos a hablar de Guadalajara. Y también está con nosotros Carmelo García Pérez, vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares y en representación de Guadalajara, ¿no?, que ha sido el promotor de este estudio. Yo quería, pues, suscitar un par de rondas de opiniones por vuestra parte respecto a los contenidos de este informe. Una primera cosa que sí quería decir, y sobre esto os preguntaré a continuación vuestra opinión, es que en las últimas décadas hemos venido asistiendo a la reivindicación intensa de los territorios despoblados por la carencia de servicios esenciales, servicios no tan esenciales, pero muy necesarios para dotar de sentido a la vida en cualquier lugar, ¿no? Este enfoque reivindicativo es una constante, todavía hoy se expresa afortunadamente, porque todavía sentimos que hay carencias. Pero desde hace un tiempo ya al enfoque reivindicativo le ha reemplazado un enfoque de la oportunidad de desplazarse a los territorios despoblados, pues para hacer crecer una idea, convertirla en una empresa, porque hay condiciones locales que favorecen, o la oportunidad de, oye, surge un empleo, hay pues puedo hacer crecer mi familia, mi vida personal y mi familia. El enfoque que hemos adoptado en este informe es más bien, es decir, es más de lo de siempre, pero a la vez es nuevo, no es reivindicativo, no busca el oportunismo de la oportunidad, permitirme la redundancia, sino que dice, caramba, qué bien se vive en lugares como Guadalajara, en los ámbitos rurales como los de Guadalajara, o del resto de España, para lo que viene a ser este debate. Y este enfoque, que ni es reivindicativo, que no requiere salir a la calle a reivindicar lo que era, o que no es oportunístico en el buen sentido de la palabra, es, sin embargo, un enfoque vitalista. Y, oye, es que se vive muy bien, es lo que hemos tratado de reflejar en este informe, ¿no? Cuando nos pedisteis desde el observatorio iniciar un proyecto como este. Bueno, pues los 40 y tantos o 50 indicadores de los que ha hablado tan apresuradamente como hemos visto Pablo, porque la verdad es que el contenido es muy importante en materia cuantitativa, nos dicen que Guadalajara bate en casi todos los indicadores de los que hemos hablado a los territorios más poblados. Un territorio como Guadalajara, o sea, y los bate porque resulta que efectivamente no hay un problema de dotación, puede haber un problema de acceso, porque las distancias, pero ojo, en los territorios poblados las carreteras no tienen atascos ni hay semáforos, no se pierde tiempo en las carreteras, todo lo contrario, se gana. De verdad, hay muchos elementos por los cuales la gente vive aquí sin ser consciente de la buena vida que tiene y por los que mucha gente también, si lo supiera, los traería a vivir a sitios como Guadalajara. Entonces, mi primera pregunta es, ¿en qué medida este informe complementa las políticas que venís haciendo en la Diputación, en el gobierno castellano-manchego y también los objetivos de prioridad analítica del observatorio? ¿En qué medida? Empezamos por Susana, si os parece.
Pues muchas gracias, José Antonio. Yo me he leído, confieso de manera rápida, un resumen del análisis que habéis hecho, que ha presentado Pablo, y según iba avanzando en los indicadores, decía un poco lo que tú estás comentando. Jo, ahora me doy cuenta de lo bien que estamos en Guadalajara, de que podemos mejorar, evidentemente, pero de que tenemos muchísimos indicadores, datos tozudos, como digo yo, que se ponen en valor en relación con la Comunidad de Madrid, que está más cercana, pero también con otros territorios que demuestran que, como tú bien dices, en Guadalajara se vive muy bien. Y analizaba y decía, bueno, pues algo habremos tenido que ver las instituciones públicas y también, sobre todo, la sociedad civil para que eso pase. Entonces, para mí ha sido haciendo bien, que va por el buen camino y que, como digo, al final no somos solamente las instituciones públicas las que hacemos acción positiva, sino también la sociedad civil que, como tú bien has dicho, ha visto esas ventajas, esas fortalezas que tiene la provincia de Guadalajara, pues para querer emprender un negocio, vivir, que sus hijos se eduquen en nuestra provincia. Bueno, pues al final habéis puesto en valor pues lo bueno que tiene nuestra provincia y eso pues para mí ha sido gratificante. Jesús. Sí, bueno, vamos a ver. Mm, Yo creo que para que un territorio sea atractivo para vivir, para trabajar y para invertir, se tienen que reunir una serie de condiciones para que lo sea, ¿no? Y yo creo que ese es el gran avance que hemos tenido en los últimos años en Castilla-La Mancha y en la provincia de Guadalajara. A mí me gusta siempre decir que la despoblación es una foto fija, es el resultado dinámico de decisiones y de políticas. Y yo creo que desde que se aprobó en Castilla-La Mancha la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación en el año 2021, hay un antes y un después y comprobamos que hay condiciones para que la gente, como digo, pueda vivir o trabajar en estas zonas, en concreto en la provincia de Guadalajara. Yo quería felicitaros porque este informe es muy importante. Desde el Gobierno, conjunto de medidas muy positivas. La primera de ellas es garantizar el acceso a las oportunidades a los servicios públicos en condiciones de igualdad. El propio informe reflejaba que en el ámbito sanitario, un ámbito tan importante, pues estamos a la par en camas hospitalarias con Madrid y en lo que se refiere a los ratios de consultorios y de centros de salud, estamos muy por encima de los ratios a nivel de España y a nivel de los ratios de Madrid. Y aquí quiero abrir una nota, ¿no? Y es que para que esto siga siendo posible en el futuro, necesitamos que haya una financiación autonómica que cubra el coste efectivo de los servicios, como viene reclamando el presidente de Castilla-La Mancha desde hace mucho tiempo. Porque, claro, Castilla-La Mancha es una región que tiene 5 provincias y cada una de esas provincias, por ejemplo, tiene más extensión territorial que la provincia de Madrid, ¿no? Claro, en Madrid viven 6 millones, 7 millones de personas y en el conjunto de 5 provincias, que cada una tiene más extensión que la Comunidad de Madrid, solamente vivimos 2.100.000. Claro, el esfuerzo que tenemos que hacer para llevar servicios, para abrir escuelas, para abrir centros de salud es importante. Y este informe constata de que hacemos ese esfuerzo. Pero claro, las costuras se van complicando, ¿no? Y entonces el gobierno de España tiene que entender que la financiación autonómica no puede ser solo consecuencia directa de la población que vive en el territorio, sino que tiene que tener en cuenta otras variables como es la dispersión territorial, como es el envejecimiento o como es la despoblación. Esto es un asunto que me parece que es fundamental. Por tanto, garantizamos el acceso a los servicios públicos. En segundo lugar, primamos la instalación de empresas con un apoyo adicional fruto de la ley de la despoblación, incluso puede llegar hasta un 40%, y aplicamos incentivos fiscales. Somos la única comunidad autónoma que lo hacemos y creo que están dando un gran resultado. Por ejemplo, son ya más de 80.000 los contribuyentes que en Castilla-La Mancha se pueden deducir hasta un 25% de la cuota autonómica del IRPF por el simple hecho de tener residencia, de tener residencia efectiva. Digo que hacemos un gran esfuerzo, pero a veces falta, en general, lo que es un intangible, ¿no? Que es poner en valor al medio rural. Porque claro,
se reúne condiciones, pero todavía el medio rural tiene unos aspectos negativos para el urbanita, ¿no? Y eso hace también que sea una barrera que aunque todo esto ocurre en Guadalajara, hay gente que no lo vea. Entonces, este informe contribuye a eso, contribuye a poner en valor el medio rural, en poner en valor las ventajas económicas, sociales y de todo tipo que tiene el medio rural. Y por eso quiero felicitaros. Muchas gracias. Bueno, pues Carmelo. por parte del observatorio, ¿no? Y de todos los que de la universidad estamos trabajando, agradecemos mucho el enfoque de este informe en el que he colaborado con la consultora, con Segoviana de Iniciativas Rurales, porque tiene un enfoque, a ver, nos pueden criticar, no hacer crítica, ¿no? Pero queríamos partir de lo positivo de la provincia, de un diagnóstico que nos revele pues, las ventajas para construir hacia el futuro, ¿no? Ahora es mejor entrar en el ambiente y criticar, ¿no? Pero hemos estado, el enfoque ha sido, y os lo agradezco, buscar los puntos fuertes. Valorarnos, ¿no? O sea, saber que nuestra esperanza de vida está un año por encima. Un año en media es bastante, no es una cosa, ¿no? Un año para todos. Si los Entonces, bancos te dieran ese porcentaje sobre los depósitos, ¿no? sí, Serían no muy lo sepan. remunerados. Entonces, bueno, pues esto es importante. También, claro, una de las funciones del observatorio es la transferencia de conocimiento a la sociedad. Y este informe, pues de lo que se trata es de presentar la información de una forma visual, que la gente no se aburra viendo tablas de estadísticas, pero es muy profundo, ¿no? El análisis que se hace. Yo recuerdo cuando pusimos el observatorio, hablaba con el presidente de las Cortes, con Pablo Bellido, y nos decía eso, que tenemos que tener unos indicadores, ¿no? Que nos vayan marcando y sobre todo irlos alimentando para ver cómo evolucionan. Y se habla de tendencias, se habla de cosas importantes que nos dan ideas para el futuro, que es que el turismo ya no solo nos viene de Madrid. Entonces, lo mismo, nuestras actividades de difusión, de marketing, tienen que ir enfocados a esos nuevos mercados. Son cosas, de verdad, hay muchas en el informe de las que podemos sacar enseñanzas. Y bueno, Pablo no ha entrado en estas líneas estratégicas que hemos formulado al final, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en un segundo informe es desarrollarlas, irnos a políticas concretas que puedan servir, ¿no? Para las administraciones, ¿no? Y luego, pues claro, si no queremos darnos cuenta que estamos en un entorno privilegiado y que tenemos unos incentivos fiscales que no se tienen en otro sitio, bueno, cuando hemos traído técnicos a hablar en el observatorio de otras comunidades autónomas, nos envidiaban. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, pues tenemos que valorarlas, ¿no? Y bueno, yo creo que todas esas perspectivas encajan en este informe, que de verdad que os felicito, y creo que va a ser también pues es una forma de transmitir el conocimiento a la sociedad, ¿no? Que sepan lo que tenemos aquí y, claro, luego cuando hablamos de capilaridad de centros de salud, de capilaridad en centros educativos, es que los servicios cuestan mucho. Y cuando estamos hablando de un modelo de financiación singular, esto sí que es singular. Y esto es singular pensando en las personas. Entonces, esa singularidad es más importante que las que se reivindica desde otros territorios, ¿no? En fin, y ya estoy entrando en jardines que desde la universidad no voy a entrar. Bueno, yo creo que Susana ha destacado algo muy importante. Lo que empieza a lucir ahora, y es verdad, comentabais que las cifras recientes de los censos nos están dando luz, ¿no? Y esperanza respecto a la repoblación. Y hablamos mucho de despoblación y menos de repoblación, que creo que es quizá el objetivo estratégico número uno en este ámbito, ¿no? Y Susana decía que lo estamos haciendo entre todos, sí, la Diputación, sí, la Junta de Comunidades, pero también los particulares que incluso mejoran la percepción según les auscultamos, ¿no? En este informe de lo bien que viven y lo constatan. Y es verdad que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y La Mancha ha sido pionera en políticas contra la despoblación.
pionera. Y efectivamente los instrumentos están ahí, esa fiscalidad diferenciada, que además en la región tenéis todas las provincias beneficiándose de esas políticas de fiscalidad diferenciada, pero Cuenca beneficiándose adicionalmente por el hecho de tener 12,5 habitantes por kilómetro, por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado a escala provincial, de las cuales solo hay 3 provincias en España, como digo, Cuenca, Soria y Teruel. Que, bueno, la salida de funcionamiento, que yo estoy convencido que las salidas regionales son más importantes que las de la disposición esta de la ley presupuestaria de 2023, ¿no? Me parece. Bueno, pues todo tiene que ayudar. En ese sentido, yo estoy satisfecho de escuchar también a Carmelo a hablar. Tienen un abanico amplio de indicadores. Me alegra saber que contribuimos a que el observatorio cumpla su mandato con este tipo de informe y que además en las instituciones que dirigís las políticas contra la despoblación, pues también os sentís inspirados, digamos, por una herramienta de este tipo. Si tuvierais que elegir de lo que conocéis ya del informe para la programación de, por ejemplo, los próximos años, Susana, ¿en qué cambiarías o mejorarías, se supone? Pues ha faltado, por falta de tiempo, valga la redundancia, la parte final del estudio en el que se hace un análisis de propuestas para mejorar, para enfocar la estrategia de lo que tienen que ser las acciones de las instituciones, pues para continuar por este camino que hemos iniciado. Pues yo la verdad es que me he quedado sorprendida por lo que te he dicho antes, que creo que vamos por el buen camino. Pero sí que es verdad que las propuestas que se hacían en el informe había algunas muy novedosas que desde luego yo ya me he apuntado, aunque no se han explicado aquí en el resumen que yo tengo del informe, porque creo que todavía queda mucho por hacer. Bueno, en materia, como tú has comentado, de turismo, un turismo que ya no se circunscribe solo a un turismo más local, sino que se está abriendo, comentaba Pablo, el deporte como fuente para atraer turismo, no solamente del cercano, sino también más lejano, incluso turismo internacional. En Sigüenza, con todo lo que se está realizando desde el punto de vista para el reconocimiento como ciudad patrimonio de la humanidad, que también está atrayendo continuamente al turismo y un turismo diferente al que estamos nosotros acostumbrados, pues todo el patrimonio natural que tiene nuestra provincia, que desde luego está por explotar. Bueno, pues por ahí, en esas estrategias, esas propuestas que se hacían, como digo, yo me las apunto porque sí que ya se hacen muchas cosas, pero sí que desde luego nos da pistas a la Diputación Provincial, que sí que es verdad que está muy enfocada en el apoyo y en el desarrollo de los pueblos más pequeños. No se olvida del corredor, esa otra realidad que tenemos en la provincia de Guadalajara, pero sí que enfoca pues casi el 80% de su trabajo a apoyar a los pueblos más pequeños que tienen todas esas potencialidades que hemos dicho, pero que falta pues el apoyo sobre todo de las instituciones, tanto la regional, la nacional como la propia Diputación Provincial, para que puedan explotar. Así que esperamos ansiosos también la segunda parte de las propuestas y de las estrategias para enfocar por ahí la acción también de la Diputación Provincial. Contribuir, ¿no? También. Jesús. Sí, bueno, efectivamente Castilla-La Mancha, como se decía, pues es pionera a la hora de abordar el reto demográfico, no solo en España, sino también en Europa. La propia OCDE nos pone como ejemplo. Recientemente lo hacía en un informe bajo la presidencia de la Unión Europea de Polonia, ¿no? Y sobre todo nuestra pionera ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación. El principal instrumento de la ley es una estrategia, la estrategia frente a la despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031, que es el instrumento para el desarrollo de las 26 zonas afectadas por la despoblación. Porque otra cuestión que hemos hecho en Castilla-La Mancha es, dado que abordar el reto demográfico requiere ajustar los análisis a la realidad de cada territorio, hemos bajado del nivel provincial y hemos identificado aquellos territorios que están afectados por la despoblación. Los hemos clasificado en extrema, en intensa o en riesgo de despoblación. Eso nos permite adoptar decisiones diferentes en función de la realidad de cada territorio. Pongo un ejemplo. En este momento estamos abriendo una red importante de escuelas infantiles para la escolarización de los niños a 0 a 3 años en el medio rural.
que con eso se contribuye también a la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Y hemos empezado por los pueblos más pequeños, garantizándolo a los municipios de menos de 2.000 habitantes, le hemos dado la gratuidad. Ahora estamos en el tramo de 2.000 a 10.000 en el próximo curso escolar y acabaremos con las ciudades. Se podría haber empezado por la ciudad y acabar por los pueblos, ¿no? Castilla-La Mancha lo hacemos al revés. Empezamos precisamente por el medio rural, que es el que más necesita privada, por así decirlo, a la solución de las mismas, ¿no? Bueno, en esta estrategia frente a la despoblación estamos en un año crucial de 2025 porque estamos en pleno proceso de la revisión de la estrategia frente a la despoblación. Hemos tenido ya 2 mesas de trabajo donde hemos tenido convocada también a la universidad el día 19 de junio y precisamente el día 25 de junio. Y bueno, pues ya tenemos un documento base con 25 modificaciones que de las propias medidas que la contemplan, que en muchos de los casos no son modificaciones que cambien la estrategia, pero que sí la reorientan para que las políticas en los próximos años tengan un nuevo impulso, ¿no? Entonces, estamos haciendo eso, la revisión de la estrategia frente a la despoblación y queremos encarar el 2027 con ese objetivo, ¿no? El tener un impulso nuevo, con una revisión de la estrategia y con un conjunto de medidas que estamos ya desarrollando de manera pionera, pero que creemos que son importantes. Uno de ellos es la salud, las agendas de desarrollo urbano rural. Queremos implementar una en cada una de los 26 zonas rurales afectadas por la despoblación. Lo estamos haciendo con los grupos de acción local y también con la colaboración de la ONU, del programa ONU Habitat, que pretendemos precisamente que en cada una de esas zonas se estudie las necesidades y los estrangulamientos que tienen con el objetivo, desde la participación ciudadana, de elaborar un plan de acción concreto que incluso impulse más todas estas medidas que estamos llevando a cabo. En el ámbito europeo tenemos un objetivo y es que en la próxima revisión de las directrices de ayuda a finalidad regional, donde ahora mismo solamente se reconoce a Cuenca, Soria y Teruel, Claro. se haga también el mismo esfuerzo que hemos hecho en Castilla-La Mancha, que es bajar del nivel provincial y se identifiquen aquellos territorios que, teniendo una densidad por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, también pueden ser beneficiarios de estas ayudas al funcionamiento de las empresas y sobre todo aquellos territorios que son colindantes a estas tres NUTS 3, a estas tres provincias, Soria, Teruel y Cuenca, y ese caso es Guadalajara, que limitamos con las tres provincias, ¿no? Por el norte con Soria, por el este con Teruel y por el sur con Cuenca, ¿no? Y por tanto no tiene sentido que hacer un tratamiento desigual porque haya una raya que limite eso, ¿no? Yo siempre digo que Guadalajara, bueno, se dice en el propio informe, el 94% del territorio tiene una densidad de población de 4,6 habitantes por kilómetro cuadrado, una de ellas es muy parecida a Laponia, como es el caso de la zona de Molina de Aragón, y solo el 6% distorsiona al resto del territorio, ¿no? Entonces, ese es otro objetivo que tenemos marcado y que creemos que es importante, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho también un esfuerzo recientemente que esperamos que vea la luz en el Congreso de los Diputados, como es un nuevo Estatuto de Autonomía que por primera vez se marca como objetivo combatir la despoblación y blindar los servicios públicos en el medio rural, que creo que eso es fundamental para hacerlos atractivos para vivir, pero también para trabajar y para invertir, como decía anteriormente. Bueno, como decíamos en el informe, hay dotación de recursos en la mayor parte de los indicadores que analizas, en el ámbito que sea. El problema es el acceso y esas políticas más finas, medidas más finas de las que habláis y las que practicáis en la Diputación y en el gobierno autonómico, pues son las que acaban de extraer todo el potencial, del hecho de que sí, polideportivos, centros educativos. Por 1.000 habitantes hay más que en los territorios más poblados, pero necesitamos que sean más accesibles. Y en el observatorio, Carmelo, ¿en qué medida este informe os redirige, os inspira, os ha abierto el apetito a cosas nuevas? Yo, por no repetirme, voy a centrarme en dos. Primero, creo que este informe plantea
el ver el desarrollo del corredor como una oportunidad, ¿no? Y es necesario que pensemos en buscar la difusión de ese dinamismo, pero de ida, no de ida y vuelta, ¿no? Es decir, a veces las comunicaciones sirven también para que se vacíen los pueblos, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar esos mecanismos de capilaridad para que, porque es que sería peor tener una provincia que no tuviera el corredor de Henares. Absolutamente. Entonces, Absolutamente. Yo creo que nadie... entonces no quiero Está decir bien. que por lo menos tenemos una oportunidad a partir de la cual crecer y aprovechar y que no sea un polo de atracción para vaciar la provincia, sino para llenarla. Y ahí hay que utilizar políticas imaginativas. Eso por un lado, y yendo a los datos, como hace el informe, es cómo se descubren estas realidades. Y hablando también de datos, lo que me gusta del informe es pues, que bajamos el nivel provincial, ¿no? Lo que decía Jesús. Hay que ir a análisis finos, tenemos que analizar no los datos provinciales, sino los municipales, porque incluso hasta dentro de cada comarca tenemos casos de éxito que son rotundos, como es el caso de Brihuega, que han abierto un hotel de 5 estrellas que no teníamos en toda la provincia, ¿no? Hay casos de éxito que tenemos que proyectar para, para repetirlos en otros enclaves que son tan bellos como es Brihuega, que tiene un atractivo turístico claro, pero es que también hay otros pueblos que lo podrían albergar. Y luego, pues, entonces, ese análisis fino es fundamental. Ese análisis fino es el que se ha aplicado también para las escuelas infantiles. Bueno, yo, como bien sabéis, soy de un pueblo, de Cogolludo, y se va a hacer una escuela infantil. Y eso va ligado a otros aspectos que también hay que estudiar, como son los nuevos pobladores de los municipios. Resulta que en Cogolludo, como sigo poniendo el caso, tenemos una población ahora de niños marroquíes pues, que te revitalizan un colegio, o la pujanza de la migración rumana, ¿no? Son realidades nuevas que tenemos que integrar en los municipios y verles las ventajas desde el punto de vista de la integración y desde el punto de vista de formar una comunidad nueva. Nuestros pueblos están cambiando. Entonces, claro, estas políticas están atentas a eso. Y como ocurre, pues si tú creas una escuela infantil, el desahogo para los padres es fundamental para poder trabajar trabaja padre, trabaja madre bueno, entonces yo por ese vía del análisis de los datos, también de proponer esas ventajas que hemos querido también plasmar en el informe del corredor, que no es la zona despoblada, pero es la zona que nos puede dar también ventajas y es una zona de estudio, pues desarrollar esas líneas de futuro que ya digo que ya os haremos abordar en el siguiente informe. No estaba preparada esta pregunta, pero efectivamente Carmelo ha hecho referencia a algo que escucharán a continuación. Sí, Jesús. bueno, a mí digo también por aportar, si es posible, al informe, os vamos a pasar con motivo de la revisión de la estrategia que comentaba anteriormente. Hemos hecho un análisis de la evaluación demográfica desde la entrada en vigor de la ley de la estrategia en el conjunto de la región, pero también lo hemos diseccionado en cada una de las zonas que están afectadas por la despoblación. Y voy a dar una serie de datos que creo que son importantes, ¿no? Primero, después de muchos años, por primera vez se producen registros positivos de... De hecho, el crecimiento neto poblacional es de 1,7%, frente al 1,2% del urbano. Pero en Guadalajara es significativo, porque es el 6,1%. La provincia de Guadalajara, en las zonas de extrema despoblación, estoy hablando del resto. Pero hay un dato, yo creo que es incluso muy, muy importante, porque no se daban desde hacía mucho tiempo. Pero a mí siempre nos gusta hablar del saldo migratorio, porque en realidad es la respuesta a quién viene y a quién se marcha, ¿no? Que se viene y los que se marchan. Bueno, en el conjunto de la región, en este trienio que llevamos de aplicación de la ley de la estrategia, el saldo positivo ha sido de 68.000 personas en el conjunto de la región, que no todas las regiones crecen. Todas las regiones crecen.
escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, aquí ya cojo todas, las de extrema, la intensa y en riesgo de despoblación, pero en Guadalajara solamente hay extrema, son 15.423. Es decir, 1 de cada 4 personas que migran a Castilla-La Mancha lo hacen a las zonas afectadas por la despoblación. En el caso de la provincia de Guadalajara es 1 de cada 3. O sea, mucho más importante. Pero hemos visto también otros brotes verdes, y es que la población de menos de 16 años, que en el conjunto de la región desciende en 2,3, aquí, en las zonas extremas de población de Guadalajara, jóvenes entre 16 y 29 años han crecido un 11,8%. O sea, yo creo que son datos Muy esperanzadores, muy, ciertamente. muy esperanzadores. A mí siempre me gusta decir que son resultados muy positivos, pero queda mucho camino por recorrer y ahí forman parte esas políticas estructurales, la revisión de la estrategia. Aplicamos el Rural Profit, la lupa rural, en la aprobación de todas las leyes. Simplificación Hemos administrativa. conseguido hacer un grupo de expertos internacionales, personas que vienen de Canadá, que vienen de Escocia, que vienen de Lituania, que vienen de Alemania, que vienen de varias partes del mundo, y estamos elaborando para Castilla-La Mancha un modelo de evaluación de las políticas públicas rurales que va a ser exportable al resto de comunidades autónomas y al resto de países del mundo, ¿no? Y en estas políticas estructurales forman parte de la SADUR que os comentaba, la reforma del propio estatuto. Es decir, tiene que haber políticas estructurales. Si no hay políticas estructurales, estamos perdidos. Y luego ir con la microcirugía. Comentabas que cada vez hay más servicios en el medio rural, pero que tenemos que acceder a ellos. Es decir, yo Movilidad. me gusta decir que todo no puede estar en todos los sitios, todo no puede haber en un pueblo, pero todos tenemos derecho a acceder a todo, ¿no? Y ahí está el transporte sensible a demanda, que hay 4 proyectos pilotos, ya estamos trabajando también, por ejemplo, aquí en la provincia de Guadalajara, en la zona de Molina de Aragón, para llevarlo a cabo, porque claro, que hay que tener en cuenta que hay concesiones ya aprobadas y hay que hablar con los concesionarios para... Pero en la zona norte de Guadalajara... que en la zona de Sigüenza, todo lo que es la Sierra Norte, y es que los resultados son muy positivos, o sea, es que son muy positivos, porque se ofrece a la gente, a la demanda, que el día anterior diga dónde quiere desplazarse, sin preguntar a qué. Puedes desplazarte, ir a un servicio público, puedes ir al banco, puedes ir al notario, puedes ir a tomarte, ¿por qué no?, un café con un amigo que tengas en otro municipio al lado. En Madrid se hace, ¿no? Con el metro te desplazas para quedar con otra persona. No se pregunta para qué. Se organizan las rutas, se ponen los vehículos adecuados, un vehículo de 4 plazas, un vehículo de 9 plazas, y luego te devuelven al municipio a la hora que tú has dicho que es. Por tanto, es un servicio a la demanda. Pues, claro, imagínate el valor de ese servicio cuando el motivo del desplazamiento es una consulta médica o algo de este tipo, ¿no? Un tratamiento. A mí, si Susana. me permitís, sí que Sí, me cómo no. gustaría poner en valor lo que estábamos hablando de las políticas enfocadas a lo pequeño, que no es lo menos importante, sino me refiero a lo pequeño de lo que habéis comentado, de ir como mucho al detalle. Perdón, hablaba el estudio de los cajeros automáticos que ha puesto la Diputación Provincial en 33 municipios de Guadalajara para evitar la exclusión financiera ante el cierre de las oficinas bancarias que se ha producido pues del año 2019 en adelante, y hablaba también de la instalación de las cámaras de videovigilancia, sobre todo para garantizar la seguridad, que quiere ser un proyecto que va un poco más allá para controlar también las carreteras de la provincia, pero en principio encaminadas a un tema de seguridad. Pero me gustaría poner en valor, porque yo creo que fue el proyecto así como más pionero cuando llegamos a Diputación Provincial, este actual equipo de gobierno, que es el programa Como en Casa. El programa Como en Casa es un programa que se hace en colaboración con 2 entidades sociales, con ACCEN y Cruz Roja, y que permite llevar comida a los municipios más pequeños de la provincia de Guadalajara. Además, se hace en colaboración con la Junta a través de los servicios sociales básicos y
al final también ha servido para dar cobertura y un poco de riqueza económica también a los establecimientos hosteleros de restauración de las zonas donde los beneficiarios reciben esa comida. Además, también ha permitido que se genere dinamismo en el empleo, pues porque se han requerido perfiles profesionales que tenían que ir enfocados a ese programa. Pues al final un ejemplo de política yo creo que recoge todo lo que es necesario llevar o suplir una necesidad básica de las personas de los territorios más despoblados, que suelen ser personas de mayor edad, conseguir que se dinamice el empleo, dando oportunidad a esas nuevas perfiles profesionales que se necesitan y que además se dinamice la economía con los pequeños restaurantes locales hosteleros para que sean quienes hacen esa comida. Además, también se prima el producto local, el que se produce en esos territorios, con lo cual, pues eso, un ejemplo más de que la Diputación en este caso ha puesto en marcha ese programa, pues que ha cogido o ha intentado hacer, como decimos, la cuadratura del círculo, coger todos los aspectos y pues dotarle de un sentido, que es llevar la comida a la gente de esos pueblos. Pues tanto esto que nos dice Susana como lo que nos decía Jesús de las políticas de movilidad, de accesibilidad a recursos que están disponibles por cada 1000 habitantes en mayor medida que en muchas otras zonas, es la guinda del pastel. Nos gustaría que quizá dentro de un tiempo un informe paralelo al que hoy hemos presentado enfatizara que efectivamente no solo hay más dotación de recursos, sino que además son cada vez más accesibles y tener esos indicadores cuantitativos que obviamente hay que extraer mediante un trabajo de campo de cierta intensidad. Bueno, yo os agradezco a los tres. Yo quería... Sí, adelante, Carmelo, cómo no. Terminar sin los siguientes encargos, José Antonio. Sí, yo iba a dar justamente paso a eso. Yo os agradezco a los tres la participación en esta mesa redonda que me ha correspondido a mí moderar y doy la palabra a Carmelo para que os hable de lo que os tiene que Han dar. acabado hablando de un programa que integra todo, ¿no? Y que es necesario conocer su impacto. Entonces, eso será uno de nuestros próximos trabajos, conocer el impacto del programa Como en Casa para saber, pues eso, los efectos directos, los efectos indirectos que ha generado y, bueno, pues también para ver líneas de futuro que vayan conectadas con ese programa, que yo creo que tiene una potencialidad enorme. Son programas que han mejorado la vida a nuestros mayores, ¿no? Aquí yo podría estar incluso hablando como usuario, ¿no? Pues hace unos años, pues mi pueblo no se tendría ni asistencia a domicilio ni esta posibilidad de que las personas mayores puedan comer en casa, ¿no? Entonces, bueno, son mejoras que hay que ir datando y, bueno, aunque este enfoque no ha sido crítico, sino queríamos partir de lo bueno, pues hay que mejorar y tenemos que progresar en este sentido. Así que, bueno. Perfecto, pues con esto ya la evaluación de esas políticas finas. Pues yo despido esta mesa agradeciendo de nuevo a Susana, a Jesús y a Carmelo su dedicada participación a este tema. Muchas gracias y damos paso a la siguiente intervención, que ya es la última de Pablo, para que nos cuente muy rápidamente algo en marcha ahora mismo. Bueno, pues prosigo. Simplemente es para presentar el proyecto que está en curso, que es el segundo proyecto que va a dar continuidad y completar algunos elementos claves que hemos identificado en el primer proyecto. Lo hemos titulado Ruralajara Avanza. Ruralajara, la palabra jugando con la denominación rural y de la provincia, ¿no? Es un guiño porque, lógicamente, ese es un poco el cometido del observatorio, territorios de despoblación, y se trataba de desarrollar actuaciones concretas, propuestas estratégicas, pero a un nivel de profundidad que os comentaremos brevemente. Se trata de una agenda de dinamización empresarial y atracción productiva. O sea, el principal campo de acción va a ser el tejido económico, ¿no? Y para ello requerirá, lógicamente, un diagnóstico del tejido productivo rural de la provincia, los sectores económicos clave, los tractores, donde se especializa, pero también esos sectores que están creando, que se están creando y que ganan el mapa al ámbito rural, ¿no? Lógicamente es una visita
cantidades económicas, esa variable empresarial, ¿no? Conocer casos de éxitos, buenas experiencias, formular objetivos prioritarios a tener en temas críticos, como el fomento empresarial, la diversificación productiva, la inversión, la creación de empleo, el relevo generacional, la adaptación tecnológica, siempre, porque lógicamente habrá una batería de actuaciones a desarrollar, pero se priorizarán algunos campos, ¿no? Porque sean más viables, porque son más necesarias, etcétera. Buscar la colaboración y la implicación de los agentes socioeconómicos. Por un lado, es clave a la hora de valorar, a la hora de hacer el diagnóstico, a la hora de identificar esas actuaciones a seguir y sobre todo buscando su implicación, cómo se pueden implicar en esta agenda estratégica. Bueno, por poner políticas, actuaciones, iniciativas, palancas y una estrategia a largo plazo que superen los ciclos políticos, ¿no? Que sea, porque es una agenda amplia y temas que se tienen que ir abordando, ¿no? Bueno, este estudio Ruralajara Avanza tiene dos fases, ¿no? Por así decirlo. Una primera fase de diagnóstico territorial productivo, un marco socioterritorial, cuál es el territorio, características, lógicamente aspectos sociodemográficos los vamos a tener en cuenta como un recurso humano. El ecosistema rural empresarial, el análisis de todas las empresas, ¿no? Que están en la estructura que están en el medio rural. Las actividades estratégicas que habíamos identificado, que están en base al crecimiento, en base a la especialización en el PIB, en base al peso que tiene el empleo, en base al crecimiento, el dinamismo. Queremos hacer un mapa industrial de la provincia rural, de la provincia en general, pero sobre todo de la provincia rural, que conocer los ámbitos industriales o los espacios industriales, caracterizarlos, ¿no? Porque no hay, ¿no? Entonces, para que se conozca esa oferta. Infraestructuras de articulación. Estos son campos, ¿no? Del diagnóstico que vamos a ver. Y luego, como os decíamos en la agenda estratégica propiamente dicha, en la fase 2, es muy importante el sondeo a las empresas, a los agentes, conocer lo que se está haciendo y conocer las situaciones más interesantes, integrarlas. Con todo ese diagnóstico, contando con los agentes, pues lógicamente obtendremos la matriz DAF. Pero no solo un DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, sino que le vamos a dar una vuelta para que sea más operativa, para que sea más estratégico. Por eso la ligación de DAFO-CAME. ¿CAME qué es? Pues lógicamente corregir las debilidades, aprovecharlas, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades, ¿no? Siempre eso nos va a permitir seleccionar lo prioritario, ¿no? Marcaremos los objetivos estratégicos, los ejes prioritarios, las medidas de actuación, liderazgo y alianzas estratégicas y, por supuesto, la difusión de la agenda, ¿no? A la sociedad de Guadalajara y que tenga impacto. Esto es importante cuando se buscará quién la puede liderar, el coste, la financiación, qué supondrían en el PIB de la provincia, ¿no? Estimación, o sea que es interesante en ese sentido. Y, por supuesto, plazos, ¿no? Para abordarlo. Bueno, esto es el esqueleto, lo que estamos ahora comprometidos, implicados, ¿no? Y que donde, vuelvo a decirlo, la participación de los agentes va a ser clave, ¿no? En su desarrollo posterior. Nada, muchas gracias por la atención y por el rico debate. Y nada, seguimos como el lema, Ruralajara avanza. Hasta pronto, hasta otra vez.